Buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos. Vamos a dar comienzo a este ciclo de título estimulante, aquí además bien acogidos por un fondo sosegante y tranquilizador, que, como habrán visto ustedes, lleva por título El mal, presencia y representación. Voy a hacer una brevísima presentación del ciclo en su conjunto, que quizá también explique el título, sobre todo el subtítulo del ciclo, y una también muy breve presentación de mi compañera, colega y, sin embargo, amiga, Alicia García Ruiz, con quien vamos a dar inicio el ciclo. Bueno, como han visto ustedes en el prospecto magníficamente editado, como siempre, por la Biblioteca Municipal, a todo cuyo personal, empezando y terminando por Begoña Morán, pero incluyendo a todos los que colaboran, agradezco enormemente el hecho de que este ciclo sea posible. Digo que en este díptico se dice lo siguiente: la enfermedad, el crimen, la miseria, la explotación, la guerra, la muerte. Hay cosas malas, hay situaciones, coyunturas o estructuras que se pueden calificar como malas. Quizá incluso ese calificativo, malo, se puede aplicar con o sin matices a las personas. Supongo que esa evidencia la compartimos todos. Hay cosas malas. Sin embargo, lo que se propone después, en forma de pregunta, quizás sea objeto de mayor debate. ¿Existe algo común, algo que vincule todas esas cosas, situaciones o comportamientos? ¿Existe el mal, en singular, con mayúscula y sin paliativos? Hombre, no vamos a aspirar en 4 conferencias a saldar un tema que lleva ocupando siglos, milenios, al pensamiento en todas sus formas, a la filosofía, a las teologías, a las mitologías, todas las cuales reproducen una escisión que no solo es ontológica, sino normativa. Hay bien, hay mal, hay cosas buenas y malas. Incluso los intentos de situarnos, Hobbes, Nietzsche, más acá o más allá del bien y del mal, resultan poco persuasivos. O sea, podríamos decir, jugando a lo Nietzsche, que en este mundo hay cosas justas e injustas y todas están justificadas, pero creo que eso no nos tranquiliza. No estamos dispuestos a establecer fácilmente una equivalencia entre el comportamiento honrado y el comportamiento corrupto. No decimos que son el mismo tipo de acontecimiento, un evento deportivo, que la práctica en un campo de concentración. Con lo cual, hay un problema de definición, hay un problema de límites, que en el extremo complica, a todo el pensamiento y a todo lo que el humano es. Es decir, es el sufrimiento, algo de lo cual todos tenemos experiencia. Es un aviso del mal. El mal en el mundo juzga al propio mundo. Eventualmente el mal en el mundo juzga a Dios. Debates de ese tipo se han mantenido a lo largo de las filosofías y de las teologías. Cuando el pensamiento se hace progresista, error que ahora no cometemos, desde luego, lo hace apoyándose en que el mal existente es básicamente resoluble. Y que incluso, aunque muchos, la mayoría de los episodios de la historia humana sean en distinto grado macabros, pueden tener un final feliz. Digamos que no se exige un corte de otro tipo. Sin embargo, eso se problematiza desde el principio. Algunos recordarán los debates que suscitó el terremoto de Lisboa y que se saldaron en el cuestionamiento o la afirmación de la teodicea. Seguramente hacer una teodicea, una justificación de Dios, lo mismo que hacer una cacodicea o una agatodicea, una justificación del mal o del bien, lleva a contradicciones sin fin y sin término, pero precisamente por eso creo
que merece hablar de ello. Estamos acostumbrados a leer textos que narran enfrentamientos del bien y el mal, tanto históricos como míticos. Estamos acostumbrados, no sé, a la brillante prosa del Apocalipsis, donde la historia acaba como el Rosario de la Aurora. Conocemos argumentos defensivos. El mal no es sustantivo, sino que por el contrario es, como decían los clásicos y sobre todo los medievales, una privación de bien. Bueno, luego estamos los que pensamos, yo tengo un toque marcionita y agnóstico, que básicamente el mal es sustantivo, es lo que llamamos universo o tiempo, y que el bien es el despiste en el conglomerado del mal. Pero bueno, con eso voy haciendo amigos por la vida. Lo que vamos a hacer aquí es intentar en 4 sesiones, 2 de las cuales están las 2 primeras más, las 2 primeras, digamos, más profesionalmente representadas por filósofos. También es cierto que filósofos como Alicia o Fernando, con intereses que trascienden, intereses y conocimientos que trascienden la propia filosofía. En la tercera sesión, Carmen Bernabé hablará desde el punto de vista de la teología. Y finalmente, interesaba ver algo que forma parte de la historia de nuestras representaciones. El mal en el arte, el mal representado, ocupa, llena nuestros museos. Javier Arnaldo, historiador del arte, va a afrontar esa cuestión. Esperamos con esto, espero, bueno, como buena parte responsable de la selección, no tanto de títulos, los títulos obviamente son responsabilidad y mérito de cada uno de los ponentes, pero sí de la selección de los ponentes, que el ciclo que aquí abrimos resulte interesante. Como iba a decir humildemente, pero la humildad no es una de las virtudes que en Bilbao se estile. Digo, como tiendo a pensar que han sido las citas anteriores. Pues bien, para empezar este ciclo tenemos con nosotros, para mí es un placer y un honor, presentar a mi compañera Alicia García Ruiz, una mujer con un impresionante currículum académico, no solo cursado en universidades españolas, también en americanas, Johns Hopkins y Cornell, que a lo largo de una trayectoria no muy larga, porque tiene la desventaja de ser joven, pero sí muy intensa, ha tratado de todos estos temas en libros como La gobernanza del miedo o compilaciones como Perfeccionismo, Ética, Política y Autonomía Personal, o Ella no es agnóstica y pretende impedir que el mundo se deshaga. Ese es uno de los títulos de uno de sus libros, magnífico libro, he de decir, en el cual, por cierto, compartimos editorial y colección. Agradezco enormemente a Alicia, yo porque la conozco, ustedes seguramente le agradecerán su conferencia después de que esta acabe. Alicia. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, perfecto. Estupendo, muchas gracias. Pues siguiendo con los agradecimientos, en primer lugar agradecer desde luego a Patxi Lanceros y a la biblioteca la oportunidad de hablar, bueno, en un marco tan solemne sobre una cuestión tan importante como es no tanto el mal como el pensamiento acerca del mal. De este tipo de cuestiones vamos a hablar más adelante, pero cuando Patxi Lanceros me propuso abordar esta cuestión, en principio, la verdad, me puso en guardia. ¿Cómo pensar el mal? ¿Cómo pensar el mal en términos sustantivos? Todos, quizá no, pero los que nos dedicamos a la filosofía, desde luego, pues conocemos toda la tradición de pensamiento sobre el mal, y era tan vasto, tan oceánico, que casi daba miedo, y no solamente por la temática en sí, sino por la extensión de la cantidad de autores que han abordado esta problemática. Así que, superando el miedo, porque en el fondo soy una especie de cobarde valiente, me atreví a decir que sí, a venir aquí, y intenté
enfocar esta cuestión no tanto en torno al concepto del mal como en torno a la mirada sobre el mal. Era lo que me interesaba y era donde encontré de pronto, como cuando encuentras una música que te inspira, pues donde encontré una melodía de fondo que pronto comenzó a tomar sentido y por lo cual le agradezco mucho la invitación, nunca mejor dicho, al pensamiento. Bien, entonces el planteamiento de la charla que me propongo dar hoy, y siempre acostumbro antes de empezar a leer o antes incluso de plantear la introducción misma de lo que estoy haciendo, siempre me gusta explicar cuál es por así decir, los puntos sobre los que intento aferrarme para intentar reconstruir la problemática. Y como he comentado, pues el primer problema que se me planteó es para ver el mal, ¿a través de qué lentes vemos el mal? Y claro, esa pregunta abre, como otras tantas preguntas, el espacio a otra pregunta mucho más inquietante, y es: ¿la mirada que ve el mal puede ser ella misma maligna? Y entonces eso ya me condujo a otros, digamos, a unos derroteros en los que ya me encontraba quizá más cómoda que en un planteamiento metafísico de la cuestión, que son derroteros netamente políticos. Y de eso precisamente va a tratar la conferencia que vamos a compartir en esta tarde. Esa mirada que cada vez está más implantada, que cada vez está más naturalizada en nuestras vidas cotidianas, esa mirada sobre el mal, o esa mirada incluso que ve el mal en todas partes, potencialmente en todas partes. ¿Cómo se expresa? Pues bueno, a través de tres, digamos, términos que escogí, términos claves, que eran los miedos. En primer lugar, la pregunta es si vivimos en unas sociedades marcadas por una emoción muy concreta, que es la emoción del miedo. Un miedo casi capilarizado, un miedo que está trasladado a todas las dimensiones de la existencia que nos acompaña, y particularmente a las mujeres también, de un modo particularmente, pues en fin, grave. Pero ese miedo a que la presencia de los otros sea una fuente potencial de mal. Pues ese miedo hay que pensarlo, y hay que pensarlo en función de esa mirada y de cómo esa mirada pues es, digamos, por un lado natural, pero por otro lado también es culturalmente construida, incluso a veces políticamente promovida. Pues eso será, digamos, el abordaje de la primera cuestión, la de los miedos. En segundo lugar, el segundo término, los muros. Los muros entendidos como la plasmación espacial de ese pensamiento que nos acompaña, miedoso, insidioso, silencioso. Los muros que establecemos como la plasmación, insisto, en el espacio de esa manera de insertarnos en el mundo, de insertarnos de un modo temeroso. Y en tercer lugar, pues, aunque suena un poco bíblico, pero fue involuntariamente, los castigos. Los castigos, el mirar al muro siempre ha sido un castigo, ¿no? Por lo menos en determinadas formas de educación bastante pitecántropas que afortunadamente ya no continúan. Pero el castigo como el derivado, digamos, de una mirada sobre el mal que pretende corregirlo. Pero lo que me planteaba, y ya lo desarrollaremos en último lugar, es si precisamente esa mirada sobre el mal es capaz de comprender aquello que intenta castigar o simplemente intenta apartarlo de sí, en cuyo caso esa mirada sobre el mal también sería una mirada maligna, en mi opinión, o es lo que intentaré de algún modo pues, ir desarrollando. Así que bueno, pues ese es el planteamiento, por así decir, de lo que vamos a intentar pensar juntos aquí. Y bueno, voy a proceder a leer algunas notas, algunos textos que he ido escribiendo al respecto, y luego pues abriremos desde luego un turno de diálogo, de palabra, de intercambio, porque como vamos a ver, en buena medida esa formación del mal consiste precisamente en hablar solo y exclusivamente con los nuestros, con quienes son como nosotros, incluso con uno mismo, y eso pues bueno, es algo que empobrece el mundo y que algunos, entre los cuales me cuento, pueden considerar que es una de las fuentes de ese mal humano que nos podemos infligir unos a otros. Así que comienzo.
En un poema perteneciente a un magnífico libro, 100 poemas apátridas, cuyo título nos resulta hoy particularmente impactante, el poeta Eric Fried advertía lo siguiente, y leo el poema: no dudes de aquel que te diga que tiene miedo, pero ten miedo de quien te diga que no conoce la duda. Entre la convulsa Alemania de los años 70 en la que este libro se publicó y nuestro tiempo han transcurrido varias décadas, pero no creo que resulte hiperbólico afirmar que hoy vivimos en un momento marcado, como aquel libro presentía, por el signo del miedo, un miedo de diverso cariz y con distintas intensidades y orígenes, un miedo capilar extendido por todas las facetas de la vida, como comentábamos antes. Tampoco creo exagerado decir que este mismo miedo camina de la mano de una ola de dogmatismos inquietantes, favorecidos por una valoración a la baja de la potencia ética y política de la duda. En otras palabras, mucho mejor expresadas por el pensador francés Claude Lefort, en nuestras sociedades crecientemente regidas por una constelación de emociones públicas asociadas al temor, al miedo, se está produciendo como reacción a ese mismo temor, una demanda desmesurada de acuerdo, una búsqueda compulsiva de lo que reverbera mis prejuicios, un deseo exasperado de certidumbre, que a menudo se funda más en la opinión pública, ruidosa, instantánea y visceral, que en la creencia fuertemente contrastada. Sin duda estamos en un momento en el que la duda goza de muy mala prensa y, sin embargo, la gente que habla con una vehemencia o con una convicción parece que es quienes representan las luchas más justas, los compromisos más fuertes. Bueno, pues realmente tanto el poema de Eric Fried como las observaciones de Claude Lefort nos ponen un poco en guardia frente a eso. Por citar y meter nada más que una experiencia que he tenido precisamente ayer, estaba leyendo un artículo acerca de gramática española en este caso, y el articulista constataba que se está reduciendo el uso de los indefinidos. Dice, cada vez habla menos gente con indefinidos. ¿Por qué será? Y se planteaba cómo justo en nuestra manera de hablar, en nuestro propio lenguaje, se está implantando esa vehemencia que a veces pasa por convicción, pero que justamente lo que hace es despotenciar el poder de la duda. Y es un poder importante y es un poder que conviene no perder de vista. El poder de ponernos a nosotros mismos en cuestión y ser capaces de poder poner en cuestión aquello que se nos dice. Bien, la reflexión, continúo, sobre el mal siempre ha sido un motor del pensamiento filosófico, no solo entre quienes dedicaron todo su potencial reflexivo a caracterizar el concepto de mal desde un punto de vista metafísico, a fin de buscar qué extraño sitio ocupa el sinsentido en un universo que necesitamos desesperadamente concebir como ordenado, sino también entre quienes, desde el pensamiento ético y político, no aspiraron en cada época solo a teorizar el camino abstracto hacia el bien, sino a reflejar las experiencias concretas del mal, a desvelar los rostros cambiantes de la injusticia y el daño que nos infligimos unos seres humanos a otros. El mal siempre ha sido, en suma, algo que incitaba a investigar, a indagar, a desplazar el pensamiento y las posibles certezas que le acompañan. En cierto modo, el mal, la conciencia del mal, nos hacía mejores, valga la aparente paradoja. Sin embargo, el concepto de mal hoy se ha convertido en lo más parecido a un arma política, en una cuña en vez de una palanca, en un concepto inmovilizante más que movilizador. Tal como ha sugerido el filósofo norteamericano Richard Bernstein, el nuestro es el tiempo de un abuso del mal. Abuso que entiende como la utilización degradada de este concepto, un nuevo discurso generalizado sobre el bien y el mal que, más que elucidar las fuentes del mal y sus remedios, simplifica los problemas bajo una lógica caínita, o conmigo contra mí o nosotros contra ellos, por poner un ejemplo de expresiones que cada vez escuchamos más en nuestras vidas cotidianas e incluso en los medios de comunicación y en eso que llamamos las redes sociales. El punto de inflexión más reciente de esta mutación
es situado por este filósofo en el clima social de terror inmediatamente posterior al ataque de las Torres Gemelas. Todos recordaremos cómo contuvimos el aliento apenas unos segundos antes de las declaraciones del que por entonces era el presidente de Estados Unidos, George Bush, acerca de la reacción que tomaría su país. Como en tantas ocasiones, lo temible vino después y poco a poco, de la mano del discurso recién estrenado sobre el eje del mal. Había un mal real, el de las víctimas, pura negatividad y horror, un sentido paralizante. Y esto es importante. Hay males y hay males reales, pero aquí nos vamos a concentrar en la representación del mal, en cómo se representa, cómo se articula discursivamente. Y lo cierto es que a partir de ese momento, en toda la política internacional se empezó a hablar, una vez más, porque no era la primera vez, del eje del mal. Así pues, repetimos, había un mal real, eso no lo negamos. Hay unas víctimas, pura negatividad y horror, un sinsentido paralizante. Pero sobre ese mal real se alzó un discurso sobre el mal, esta vez en comillas, conceptualizado, o como se diría ahora, enmarcado en un relato, de fácil digestión, inmediato y viral. Entre el eje del mal de Bush, precedido, como había sido, el imperio del mal comunista, como lo llamaba también Ronald Reagan, entre esa expresión eje del mal y los bad hombres, hombres malos literalmente, de Donald Trump, han pasado 17 años, en los cuales se ha ido consolidando lo que a juicio de Bernstein es una, y cito textualmente, mentalidad atraída por los absolutos, las supuestas certezas morales y las dicotomías simplistas, y que se contrapone a otra que cuestiona la apelación a los absolutos en política, que sostiene que no debemos confundir la certidumbre moral subjetiva con la certeza moral objetiva. Esta certidumbre moral subjetiva que hoy se extiende viralmente hasta tomar los ropajes de objetividad, pero carente de los contrastes y contrapuntos de esta última, adquiridos, por lo demás, tras un arduo y doloroso proceso de elaboración. No es, por tanto, los males concretos o el concepto del mal lo que aquí vamos a pensar, lo que de hecho estamos pensando, sino los presupuestos bajo los que se construye la mirada sobre el mal a la que se refiere Bernstein y el mal que ella misma puede encarnar. La mirada sobre el mal y el mal que ella encarna. En otras palabras, lo que nos interesa aproximarnos aquí a los problemas ético-políticos que una perspectiva simplista y maniquea, amplificada por la dinámica autorreferencial y recursiva, da vuelta sobre sí misma, propiciada por las redes sociales, puede estar generando hoy día. Cabe preguntarnos, ¿son en efecto las redes sociales redes que dan libertad, como se titulaba un libro de Fernández Buey y de Jorge Richman sobre los movimientos sociales, escrito hace 20 años, que tú recordarás? ¿Son esas redes sociales redes que dan libertad? En efecto, si nos colocáramos en el caso extremo de países donde su uso está prohibido o restringido, dan libertad, incluso representan libertad para muchos millones de personas. Pero no debemos olvidarlo, estas mismas redes que dan libertad también la quitan. Como advertía recientemente, por ejemplo, El Roto en una viñeta, dibujando una red de pesca acompañada de la siguiente frase: ¿ya están todos dentro? Pues tira hacia arriba. Concebidas así las redes más como una actividad lucrativa en una nueva economía de la atención que como un instrumento efectivo de debate público, estas redes, hoy dan forma a nuestros anhelos tanto como a nuestros terrores. Por expresarlo con una analogía, en la simbología de las prácticas chamánicas se cree que las redes atrapasueños, no sé si la conocen ustedes, han visto alguna vez estas redes atrapasueños, que son muy bonitas. Pues en la simbología de las prácticas chamánicas se cree que las redes atrapasueños procuran un descanso tranquilo, filtrando las pesadillas y dejando pasar los deseos. Las redes sociales funcionan muy a menudo precisamente al revés.
atrapan, tejen y dan forma y consistencia a nuestras pesadillas. Una gran parte de sus expresiones están trabadas con las mimbres de nuestra intolerancia y de nuestros miedos, con lo peor de cada casa y de cada mente. Densas y enmarañadas, solo dejan pasar aquella información que se ajusta a la forma de su rejilla, la rejilla en la que cada cual construye su propia cárcel de pensamiento, a la que sin embargo ve desde dentro como refugio. Debemos plantearnos si muchas veces esos refugios en los que nos refugiamos, porque se está más calentito entre aquellos que piensan como nosotros, en realidad no constituyen cárceles de pensamiento, en realidad no están dando forma más que a nuestros anhelos, a nuestras pesadillas. Así, en sociedades marcadas por la incertidumbre y por el miedo, en buena medida instrumentalizado políticamente, se produce una pulsión desesperada de certezas, rápidamente satisfecha mediante identificaciones inmediatas con opiniones que creemos similares a la nuestra, alimentada una y otra vez por el tipo de acceso a la información regido por algoritmos que dejan pasar unas informaciones y otras no, tal y como las redes atrapasueños. Esos algoritmos que yo les llamo de broma, los algoritmos demoníacos, porque verdaderamente están cada vez más insertos en nuestra propia forma de pensar. Coges el móvil y ya te están diciendo las noticias que supuestamente te van a interesar y no otras. Bien, estos algoritmos que dejan pasar unas informaciones y otras no, son algoritmos productores de sesgos cognitivos. Tendemos cada vez más a permitir que otros, ya ni siquiera que los escojamos nosotros, permitimos que otros decidan la información que nos llega, restringiendo el flujo solo a aquella que coincide con nuestras preferencias y, en el peor de los casos, confirma nuestras propias opiniones. En suma, los algoritmos nos están idiotizando en el sentido etimológico del término, el del idiota o idiotés. Es decir, aquel que solo se ocupa, idio, lo similar a sí mismo. El idiota es aquel que solo se ocupa, que solo se ocupa y preocupa de sus intereses, desentendiéndose de la marcha de los asuntos públicos o simplemente de la vida en común. A esto me refiero cuando le llamo el algoritmo que nos está idiotizando. El repliegue particularista, el mecanismo idiotizante, fue objeto de reflexión ya en la época del idealismo alemán, que veníamos comentándolo antes justamente, al menos en aquella parte de tales filosofías interesada en enfatizar los procesos intersubjetivos y los mecanismos de reconocimiento como asuntos centrales, no solo para la vida ética, sino también y de modo decisivo para la vida política. El idiota al que aquí nos referimos no es solamente un ignorante, sino alguien que practica una ignorancia inducida, acompañada de una pereza intelectual y moral. Quien obra así es concebido por autores como Hegel o Schelling expresamente como alguien que realiza el mal, que efectúa una perversión egoísta del espíritu, que lleva a cabo un repliegue esterilizante sobre su yo. Aquí no nos asustemos, vamos a empezar un poquito con Hegel y Schelling en dosis pequeñas, pero lo cierto es que resulta interesante que vean ahí un origen de algo malo, de algo distorsionado, de algo que no debe funcionar así, en ese repliegue sobre lo similar, sobre el yo, sobre lo que únicamente reverbera mi pensamiento. No lo enriquece, no lo somete a contrapunto. Pues eso es lo interesante, que verdaderamente estos autores acertaron a ver que ahí había algo por pensar y que había ahí algo por pensar que podíamos calificar como mal. Debe comprenderse bien por qué traemos aquí esta idea, para no caer en el malentendido de suponer que se está reivindicando la anulación de la conciencia individual o que no se reconoce el hecho de que, a fin de cuentas, el mundo se observa interesadamente, esto es, desde algún lugar, un lugar al que solemos denominar yo. No se trata de, en fin, evacuar ni librarnos de esa perspectiva que nos es inherente, que es desde la cual vemos el mundo, la atalaya desde la que contemplamos el mundo. No es esto lo que advierten Hegel y Schelling. La lección de estos filósofos no es la de proponer que se anule ese yo, sino la de dar cuenta de su génesis, su origen y de su carácter dinámico, transitorio y transitivo.
algo que pasa y algo que conduce a otro sitio. La idea es la siguiente. Si precisamente, y aquí es donde viene lo más, en fin, densito de la charla, si precisamente podemos hablar desde esa perspectiva individual, es porque la noción de yo surge en primera instancia sobre un fondo del cual se desprende, contra el que se contrapone tanto como el que se vincula, con el que se vincula. La idea de finitud, la idea de individualidad, no es la de algo absoluto y solo, absoluto, absolutum, aquello que ha renunciado ya a todo vínculo, aquello que se ha soltado del vínculo con los demás. Pues bien, la idea de finitud, la idea de individualidad, diríamos nosotros, no es la de algo absoluto y solo. Implica, por el contrario, implica y requiere la de estar en relación, como sucede cuando algo colinda con otra cosa, ¿verdad? Cuando algo colinda con otra cosa, ambas cosas, comparten el confín, la linde, que los separa tanto como los une. Y eso es el estar en relación. Y eso es precisamente lo que permite que cada una de esas cosas sea individualmente considerada. Pero a la vez, la condición de posibilidad misma de esa individualidad, curiosamente, es algo que comparten, algo que es en común. Bien, así pues, olvidar o rechazar esta relación, este carácter menesteroso, necesitado, por el que nadie se basta a sí mismo, es apropiarse del mundo en una forma indebida, en una forma mala. El mundo, entonces, deja de ser mundo para convertirse en mi mundo, un puro reflejo inacabable de mi ego, como cuando se enfrentan, no sé si lo habrán hecho alguna vez, yo lo hacía mucho cuando era pequeña, como cuando se enfrentan dos espejos en los que se repite una imagen hasta el infinito. Bien, pues cuando olvidamos esto, cuando olvidamos esto, olvidamos que el propio concepto de la individualidad, como he dicho antes, es transitorio y es transitivo. No es estático, contiene un movimiento, una tendencia a salir fuera de sí, porque está referido a otra cosa inherentemente. Por eso, la inmersión máxima en la propia subjetividad, el negarse a ese trascender nuestros propios confines, como hemos puesto antes en el ejemplo, el negarse a trascender nuestros propios confines, nuestras propias fronteras, nuestros propios muros, que no son en realidad propios, sino que son compartidos, en definitiva, el retener este movimiento dentro de nosotros que apunta hacia algo fuera de nosotros es fuente de mal, según considera Hegel. El quedarse quieto, el no ir hacia donde tiene que ir por su propia naturaleza. Lo reprobable, por tanto, no es el ser yo, no es la individualidad. Nada malo hay en ser individuos y en comportarnos como tales. Si lo consideramos solo como el opuesto a ser un nosotros, como la otra cara de la misma moneda. La maldad está en pretender ser solo eso, la exacerbación de una individualidad elevada al absoluto, a la carencia de relación, incapaz de salir de su experiencia emocional inmediata y de verse desde fuera a través de otros. ¿Les suena de algo esto? ¿Les suena este estado de solo quiero saber de lo que me interesa, solo quiero oír lo que me gusta oír? Estamos en tiempos en los que parece que algo de lo que nos dice Hegel nos está resonando. Pues ya podemos estar contentos porque Hegel dice muchas cosas que nos pueden resonar. Un ser así no está en el mundo y no hace mundo. Se limita a permanecer en su mundo, individualmente determinado, mediante sus intereses exclusivamente particulares y en el marco de relaciones sometidas exclusivamente a estos intereses. También les sonará, ¿no? Una subjetividad así reduce a todos los seres que encuentra a su paso a simple herramienta para su autoafirmación, a objetos que puede apropiarse y utilizar a voluntad. Empezamos a ver por qué eso está relacionado con el mal. Es el principio oscuro, demoníaco, que caracteriza a Schelling mediante la expresión voluntad de sí.
Esta voluntad de sí no se trata de amor propio, sino de imposición de mi voluntad particular y mis sentimientos, de egocracia, podríamos decir. Se podría decir que en la época de nuestros autores ya se sospechaba lo que sería el selfie moral y el selfie político. Es un anacronismo, pero bueno, me lo van a permitir para aligerar un poco la exposición. El genio de estos pensadores consiste en haber percibido el lado oscuro de esa voluntad de absolutizar el yo, de absolutizar, de liberar de vínculos el yo. Y la máscara moral que toma, porque el mal no es la particularidad como tal, sino el que ésta se haga pasar por otra cosa, a saber, por universal. En otras palabras, el mal tiene lugar cuando el encaje entre lo particular y lo universal no tiene lugar como una dialéctica, como una relación, como un movimiento, sino como un desplazamiento encubierto. Se realiza encubierto porque no se confiesa, pero se está realizando en, desde y para la voluntad egocéntrica. Y eso se hace pasar por universal, eso se hace pasar por moral, eso se hace pasar por todo. Tanto las almas bellas a las que se refiere Hegel, que renuncian a mancharse las manos con lo real, con los problemas reales, como los funcionarios de la humanidad, como los denomina un pensador político contemporáneo tan influenciado por el idealismo como Zizek, del que estábamos hablando antes, que declaran representar a la humanidad decidiendo ellos mismos quién cuenta como dicha humanidad y quién no. Todos ellos, en suma, enmascaran bajo una virtud pública, bajo la máscara de una virtud pública, lo que es en realidad vicio egocéntrico, y se apropian del mundo común hecho de interdependencias y de tensiones, aplicando su propia ley moral subjetiva, disfrazada de universal o de sentido común. No es tan solo, por tanto, que hagan el mal, es que hagan mal, es que hacen el mal. Como diría Machado, y no sé si recordarán ese poema, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, mala gente que camina y va apestando la tierra. Borrachos de sí mismos, diríamos nosotros, borrachos de esa sombra negra, borrachos de esa oscuridad de la que habla Schelling, borrachos de esa voluntad de sí, que instrumentaliza, que impone a los demás el carácter de objeto de recurso. Esto también les sonará, imagino. Bien, vamos entonces con el segundo término que habíamos elegido. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Vamos. Bueno, no. El tiempo va. Bueno, en cualquier caso, si no diera tiempo a hacer la lectura completa, como estoy segura de que vamos a tener un debate animadísimo, podemos ir metiendo todas estas cuestiones que intentaba sacar. Bien, pues vamos con los miedos. Considerar al resto de personas solo como potenciales enemigos es una forma especial de mal, de la que estamos teniendo cada vez más experiencia en las sociedades contemporáneas. La sombría frase de Elias Canetti, que dice: «Nada teme el hombre más que ser tocado por lo extraño», resume este clima a la perfección. Si consideramos al otro como amenaza, en realidad lo estamos desconsiderando, instrumentalizándolo, reduciéndolo a figurante en el escenario de nuestra propia fantasía paranoica. El miedo, que caracterizó sin duda muchas épocas del pasado, algunas de ellas no tan lejanas, el miedo ha regresado para quedarse. No resulta exagerado afirmar que nos encontramos en un proceso de construcción paulatina de sociedades antipolíticas y miedosas, obsesionadas por el control y la seguridad, por el temor a los otros como fuente de peligro, situación que siempre ha sido el caldo de cultivo más idóneo para formas totalitarias de concebir y ejercer el poder. La percepción de los otros como poco potencial del mal es en sí un mal y es en sí un peligro. El miedo y la constelación de enfermedades psicológicas asociadas a él es una emoción que cada vez más se vincula con la experiencia de la relación social. Constituye también el sustrato ideológico sobre el que se está metabolizando
una ideología, la ideología de la seguridad. El miedo al desconocido, el temor a la exposición a los otros, el temor a ser tocado por lo que no es yo. En nuestras sociedades, esta reacción está cristalizando en un tipo de miedo que se gestiona políticamente no para su disolución, sino más bien para su potenciación, ordenando el territorio y estructurando los tiempos de la sociedad. La cultura actual, que pensadores como Bauman, como Luhmann, como Beck, como Virilio o Frank Furedi han descrito como cultura del miedo, es una cultura en la que el temor y la ansiedad expresan el sombrío estado de ánimo dominante ante la contingencia e incertidumbre que por lo demás acompañan a toda existencia, incluyendo la existencia colectiva. Y este clima se ha agravado considerablemente con la crisis económica y social de la última década. No es extraño, pues, que en este contexto haya florecido una cultura de la precaución que reduce la experiencia humana de la interacción con otros a un potencial permanente de peligro. Toda nueva experiencia que se pueda concebir en el espacio social se convierte en un algoritmo del riesgo que ha de ser calculado y gestionado. En el marco de esta ingeniería social del miedo, la figura del desconocido, con mayúsculas, y de lo ignoto deja así de ser experimentada como una posible oportunidad de tener una experiencia distinta, para pasar a ser percibida más que como oportunidad, como un peligro, como la identificación de un enemigo eventual al que hay que identificar, protegerse del mismo y neutralizar. En definitiva, estamos perdiendo la capacidad colectiva de relación social a favor de un giro de carácter individualista y utilitario, ensimismado en la privacidad y reforzado por dinámicas sociales de temor. Semejante proceso constituye el último eslabón de una cadena de desimplicación. No nos importamos unos a otros, en realidad lo que nos importa es lo que el otro me pueda hacer. Una cadena de desimplicación favorecida por un aislamiento generalizado, donde emergen patologías propias de la constelación del miedo, soledad, fobia social, vivencia constante de una amenaza difusa a la propia integridad, etcétera, etcétera. Vemos cómo estamos retomando otra vez esa idea de lo malo del replegamiento, lo malo de vivir con miedo, de vivir en una concha de protección que no colinda con lo otro, que lo que hace es aislarnos del mundo. Nos hallamos, pues, ante la paradoja de una sociedad de individuos y solo de individuos que cada vez más experimentan el encuentro con los otros como amenaza potencial. Individuos, por tanto, esencialmente vulnerables y que habitarían un espacio social conceptualizado mediante algoritmos de riesgo que se calculan y gestionan. Es como convertir el espacio social en una retícula. Aquí puedo estar, aquí no puedo estar, aquí me puede pasar algo, aquí no me puede pasar algo. Al final, si vivimos en esas retículas, en esas rejillas, deberíamos preguntarnos cómo son construidas, quiénes las construyen y con arreglo a qué intereses se construyen. Esos itinerarios. Los mecanismos de reconocimiento social dejan de ser procesos de conocimiento mutuo. Reconocerse es conocerse mutuamente, para ser mecanismos productores de ignorancia y estereotipificación, de determinación del enemigo potencial que puede estar justo al lado, de tal modo que conocer a los otros no es fuente de seguridad, sino al contrario, genera mayor percepción de inseguridad. Siempre dijimos que cuando estamos en un sitio donde conocemos a todo el mundo, nos sentimos seguros, ¿verdad? Pues ahora el conocer a los otros, pero conocerlos precisamente bajo esa mirada que los concibe como potenciales agresores, como potenciales enemigos. Como digo, esa mirada, el conocer a los otros no es fuente ya de seguridad, sino que al contrario genera una mayor percepción de inseguridad. Ya sabemos lo que cualquiera podría hacer. Y como si de una espiral se tratara, se retroalimenta. En otras palabras, mediante una vigilancia trasladada a todos los tiempos y los espacios de la vida, se conoce más para acabar temiendo más, de modo que se termina por producir aquello que en el fondo más se teme, el miedo mismo. Mencioné hace unos momentos
la aparición del discurso sobre el eje del mal en boca de George Bush como portal de una época inquietante, maniquea y miedosa, que en lugar de practicar el juicio y el matiz, el debate sobre las causas y la presunción incluso de la inocencia, abusa, por el contrario, de términos absolutos y de conclusiones apresuradas que distorsionan y corrompen la política y la vida pública al convertirse con pasmosa rapidez en tópicos de alta circulación. Una mentalidad esta, cuyo atractivo en épocas de crisis e inseguridad es innegable, pero cuyo retorno creíamos equivocadamente que era casi imposible en nuestras sociedades demócratas, liberales, garantistas. Lo cierto es que ha regresado, aunque no sabemos si es que, como tantos otros males, nunca se fue del todo. No se trata, en todo caso, de una situación nueva, aparecida como por arte de magia a raíz de los sucesos del 11 de septiembre, sino que más bien fue exacerbada por estos acontecimientos. De hecho, parecen haber constituido aquellos acontecimientos el pretexto ideal para cumplir el viejo sueño de un control absoluto de los gobernados, de modo que, en palabras de Norberto Bobbio, cito textualmente, lo que el nuevo príncipe, la figura del princeps, la figura del gobernante, lo que el nuevo príncipe puede llegar a conocer de sus propios gobernados es incomparablemente superior a lo que podría haber llegado a conocer el monarca más absoluto del pasado. Por citar un ejemplo nada más, cuando hoy estaba en el hotel, pues de pronto encuentro en mi teléfono Hotel X, sería un buen lugar para hacer fotos. Yo no tengo activada ningún tipo de aplicación para compartir, por supuesto interés en compartir los lugares donde los que estoy, pero lo cierto es que de alguna manera el demoníaco aparatito ha sabido que yo estaba en Bilbao, ha sabido que estaba en este hotel y me ha sugerido que haga fotos para mostrarlas. O sea, a mí eso, no sé a ustedes, pero a mí me aterroriza verdaderamente. Porque yo no he dado mi consentimiento, porque yo no me he metido en ninguna red social, porque no estoy ni en TripAdvisor ni en nada de eso. Pero aquello lo sabe, esa pequeña máquina lo sabe y eso me inquieta. Lo que el nuevo príncipe, repito, para inquietarnos un poco, lo que el nuevo príncipe puede llegar a conocer de sus propios subordinados es incomparablemente superior a lo que podría conocer el monarca más absoluto del pasado. ¿Cierto? Cierto. En estas condiciones se está experimentando una presión creciente sobre los límites de funcionamiento saludable de la democracia, de modo que la figura política de un estado de excepción, del cual se habla mucho ahora, podría estar generalizándose dentro de la misma. Este estado de excepción, definido como una suspensión temporaria y arbitraria de los mecanismos de legalidad vigentes, no ha surgido de un vacío histórico. Por el contrario, gradualmente se ha ido haciendo posible contra el trasfondo histórico de un proceso, en nuestro caso de décadas de duración, durante el cual se habría venido gestando un paulatino e inexorable recorte de libertades, acompañado de la implantación de un insidioso ideario destinado a la criminalización de la discrepancia, de la diferencia, de todo lo que en definitiva se aleja de esa autorreferencialidad, mediante prácticas indiscriminadas de control. Estos procesos, hoy exacerbados, apuntan a la existencia de zonas oscuras de las sociedades democráticas que es necesario poner de manifiesto, porque están teniendo lugar a plena luz del día, con el consentimiento de ciudadanos que creen habitar en sociedades afortunadamente regidas por el pluralismo y la defensa de libertades básicas. Es por su bien, nos dicen, es por su seguridad. Necesitamos desarrollar una mirada que vigile a aquella otra que nos vigila, que busca el mal por todas partes. Debe ser esta mirada capaz de desvelar el proceso por el que la figura del ciudadano se está transformando paulatinamente en la silueta del sospechoso. Un proceso que se argumenta políticamente con el pretexto de aumentar la seguridad ciudadana, pero que demasiado a menudo esconde el deseo de rentabilización política de un clima social de miedo artificialmente inducido. En este estado de cosas se hace más preciso, hoy que nunca, provocar un debate público sobre la finalidad y condiciones de funcionamiento de los discursos y dispositivos de seguridad.
Un debate que posiblemente aún no se ha llevado a cabo con la máxima profundidad, pero que será ineludible en un futuro inmediato si queremos detener una auténtica escalada de menoscabos a libertades elementales que pueden terminar por transformar la vida social en un campo de batalla y que consagran el miedo como fundamento, incluso como fundamento normativo. Y esto es muy serio lo que estoy diciendo, pero puede suceder. No hay más que recordar los postulados hobbesianos más crudos. El paradigma absolutista es aquel en el que el pacto de gobierno se fundamenta sobre una cesión total de derechos a favor de un poder monolítico, un poder que protege, entre comillas, a individuos aislados y temerosos en el estado de naturaleza, a individuos aislados y temerosos de una agresión mutua y que ejerce la fuerza sin rendir cuenta ante instancia alguna. Una forma así de entender el poder podría estar retornando con una fuerza renovada y esta vez sería capaz de eliminar toda disidencia a partir de la total identificación de los ciudadanos con sus objetivos. Recordemos, es por su propio bien. Parasitando así a su favor el discurso de los derechos, tenemos derecho a la seguridad y libertades individuales y distorsionando la razón de Estado para convertirse en una asfixiante realidad que nos envuelve y nos cerca poco a poco cada día. De hecho, hay un filósofo francés, Deleuze, que describe el paso de las sociedades, digamos, disciplinarias a las sociedades de control como los anillos de una serpiente, que poco a poco te van envolviendo sin darte cuenta hasta que te atrapan y te eliminan. El peligro de la naturalización en la vida cotidiana de diferentes prácticas de utilización de la fuerza y de vigilancia poco democráticas es un hecho. Abarcan desde nuestros usos tecnológicos hasta la posible consagración legislativa de diversas formas de represión en aras del mantenimiento del orden público. Parafraseando un título de un libro muy leído de Baudrillard hace 30 años, estaríamos a las puertas de la transparencia del mal, en la cual todos, como sombras chinescas, seríamos espiados hasta nuestros pensamientos más secretos detrás de muros de papel. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque me había planteado que todavía tenía que hablar de muros y de castigos, pero... Creo que a las 12 o la 1 cierran. Bueno, entonces hago una síntesis nada más. Hago una síntesis de lo que quería contar y con ello también pues doy pie a la posibilidad. Hablando del maldad, eso sí sería una maldad por mi parte, tenerles aquí hasta esas horas. Pero bien... Con esa expresión, los muros de papel, tenemos muros, ¿no? Muros que parecen de papel porque somos perfectamente visibles para el gran hermano en el que se ha convertido, pues en fin, el algoritmo demoníaco o las redes sociales o todo esto. Bien, sin embargo, es curioso y aquí quería hablar de las reflexiones de una filósofa política norteamericana, Wendy Brown, cuando habla de la proliferación de muros a lo largo de todo el planeta. Esa compulsión a erigir muros, y no solamente muros que separan naciones unas de otras, sino también incluso muros en nuestra propia arquitectura urbana. Es una arquitectura que muchos han denominado la arquitectura del miedo. Esa compulsión por la seguridad tiene una plasmación espacial en la forma de esa proliferación de la construcción de muros. Ahora bien, lo interesante que está señalando precisamente esta autora es que lejos de servir para algo, porque no sirven para las amenazas, no servirían, por ejemplo, para un ataque con gas saurín, unos muros. Si manifiestamente esos muros no sirven de nada, ¿por qué se construyen y además por qué se, en fin, jalean con tanto entusiasmo por buena parte de la población? ¿Qué están representando esos muros? Y en realidad lo que están representando, o por lo menos es lo que ella argumenta, están representando la teatralización del antiguo poder del Estado en declive. Es decir, siempre hablamos en filosofía política del desfondamiento del Estado por arriba y por abajo. Es una entidad que de alguna manera ya resulta
en sus características tradicionales, soberanas, etcétera, etcétera, está resultando, por un lado, desfondada por abajo en la medida en que no puede responder a todos, digamos, las demandas que le plantea la sociedad, la llamada sociedad civil, y por otra parte está sometida a una presión desde arriba, en la medida en que el Estado ya no tiene la soberanía entendida como esa capacidad de acción política que tenía en el pasado, está siendo absolutamente menoscabado pues agentes transnacionales, por las propias compañías transnacionales. Si pensamos en acuerdos, en el contenido de muchos acuerdos internacionales, comerciales que se están ahora gestionando, pues verdaderamente son, bueno, puestas en cuestión, cuestionamientos severos de lo que antes era el poder del Estado. Bien, pues la construcción de estos muros responde a aquello que podríamos decir en castizo: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es decir, cuanto más poder fáctico, político está perdiendo el Estado, más se está empeñando en erigir esos muros, y en erigirlos además con unas características muy teatrales, porque en el fondo se sabe que ante el tipo de amenazas que podrían llevarse a cabo, esos muros no servirían de nada. Entonces nos encontramos con que esos muros, además, por una parte, son muros de papel también. ¿Para quién son muros de papel? Pues son muros de papel para, por ejemplo, todos los movimientos financieros internacionales. ¿Qué saben los movimientos? ¿Qué saben de muros? Quienes llevan a cabo una transacción financiera en el marco de una hora y pueden trasladar unos capitales de aquí a las Islas Caimán. ¿Existen muros para estas gentes? No. ¿Para quién existen entonces estos muros? ¿Para quién se conciben esos muros? Pues precisamente para la población, que no es admitida como los nuestros. Entonces, eso es, bueno, todo lo que quería abordar era justamente esa proliferación de los muros, esa, digamos, tendencia, obsesión a vallar, a referirnos solamente a los semejantes a nosotros, ese cerrar las puertas sobre nosotros mismos. Y quería pues ver cómo es una expresión, en primer lugar, de toda esa cultura del miedo, y en segundo lugar, pues la presentaba como una expresión del mal como venimos concibiéndolo hasta ahora, como esa, digamos, autorreflexividad. Y sí, una última cosa, y ya, si acaso, vamos, simplemente atendamos a la palabra inmunización, ¿vale? Inmunización, munición. ¿Qué comparten estas dos palabras? Un mismo verbo latino. Munire significa, por una parte, a defender, pero por otra parte también significaba construir puentes. Entonces vemos como a veces la magia de las palabras es que en ellas mismas contienen todas las ambivalencias, todas las potencias y todos los miedos que tiene la vida real. Así que, bueno, simplemente lo dejaba como la última, digamos, reflexión acerca de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo hablamos, cómo pensamos y, sobre todo, cómo vemos a los demás. Gracias. Bueno, no he podido hablar de los dos últimos puntos, pero bueno. Sí, curioso verbo, el verbo munere y sus múltiples derivados. Inmunidad, comunidad, municipio. Está presente con todo el abismo de lo común contra lo que nos protegemos. Hoy mismo, por cierto, se empezaba en Lesbos el juicio a 3 bomberos españoles y otros cuantos daneses. Realmente. Por intensí. El cargo era de tráfico de personas. Tráfico de personas. El cargo era de tráfico de personas. Por operar en un muro líquido, que es en lo que se ha convertido el Mediterráneo, además de otros muros sólidos, con o sin concertinas, como aquellos de los que habla Alicia y Wanda Brown en ese gran libro que es Estados
Bien, el reto creo que ha sido el reto que ha propuesto Alicia, importante. Lamento profundamente que no haya podido completar la lectura de su conferencia. Yo, en cualquier caso, sé que leeré la publicación. Les recomiendo a ustedes que estén atentos también cuando la publicación se lleve a efecto. Bueno, tenemos un turno de palabra de unos 15-20 minutos para completar la sesión. Sí, ahí hay una palabra. Sí, ahí, esa señora. Bueno, me ha encantado la... ¿Está abierto? Sí. Me ha encantado la conferencia, pero por favor, para 2 días o 3 esto, ¿eh? Porque yo me quería enganchar y a veces me perdía. La verdad es que no estamos muy acostumbrados, hasta, creo yo, vamos, igual estoy equivocada, ¿eh?, a este tipo de conferencias, porque tampoco se habla mucho del pensamiento, de la crítica, que es la filosofía, ¿no?, de hacerse preguntas todos los días. ¿Y por qué? Me dan esta noticia, pero ¿por qué hoy? ¿O por qué ahora? ¿O por qué con 7 páginas y otra con nada, con un trocito de 5 centímetros? Nunca nos hacemos, bueno, yo por lo menos a veces me hago estas preguntas, ¿no? Pero es que yo creo que los poderes, no sé cómo llamarlos, los poderes que siempre han existido, yo creo que desde la antigüedad, más potentes que el ser humano, que es doblegar al ser humano o sacar de él lo máximo que se pueda unos de otros, porque, bueno, no en vano somos en el universo y dentro del universo, bueno, no voy a hablar del universo, me voy a meter en muchos berenjenales. En este planeta somos los seres más privilegiados, los más inteligentes, no sé, en la escala somos los más inteligentes, ¿no? Y sin embargo tenemos nuestro lado oscuro, que es, bueno, que a veces no nos damos cuenta, pero que lo tenemos. Y entonces yo quería terminar esta intervención mía de una frase que decía mi abuela. Mi abuela era de campo, mis 2 abuelos por ambas partes, y yo iba todos los veranos allí, aunque vivía en Barcelona. A mí me producía mucho choque al principio, sobre todo, no de niña, pero ya con 12, 13 años con la adolescencia. Pero me quedé con una frase de mi abuela que decía, es que la gente cuanto más sabe, pues claro, ese saber tantas cosas le produce a veces miedo, porque el que no sabe tanto no ve que puede haber peligros en tantos sitios, pero el que sabe más, pues es bueno saber, pero también el saber a veces produce miedo. Y eso se me quedó grabadísimo. Y más cosas, pero lo dejo ahí. Pues sí, así es. ¿Quieres decir algo? Sí, solamente quería decir que el secretario de Estado de Seguridad, Ronald Rumsfeld, se llamaba, precisamente le habría dado razón a su abuela, porque tiene un texto en el que, de una manera realmente preocupante, habla de cuánto quiere saber, cuánto más quieren saber. Y cuanto más sepamos, más miedo infundiremos en la gente. Entonces es saber para generar el propio miedo, en lugar de saber por atreverse a saber, como era la divisa de sapere aude, atrévete a saber. O sea, aquí es atrévete a saber, no, atrévete, no te atrevas a saber, porque lo que descubrirás será algo que te dará miedo. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos, que era parte de lo que escribí en ese texto en el que me basé para hablar sobre el miedo, atrévete a saber lo que otros saben de ti. Porque entonces... Hola, ¿se me oye? Sí. Hola. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión, una pequeña pregunta al hilo de esos algoritmos diabólicos que comentabas antes. Bueno, yo soy informático, entonces pues tengo un poquito de conocimiento de estos temas. Abogado del diablo, entonces. Sí, bueno. El problema, uno de los problemas actualmente es la cantidad enorme de información. Ya. En un solo día se genera más información
de la que podemos procesar cualquiera de nosotros en toda nuestra vida. Siempre es necesario un filtro. Antiguamente el filtro simplemente era la no disponibilidad geográfica, no había acceso, no tenías esa información cerca, no podías acceder. A medida que tenemos más acceso y más volumen, los filtros tienen que llegar por algún lado, siempre. Y será pues falta de interés en consultar una fuente, que te fías de tu entorno más cercano, que alguien te lo dice, algún filtro tiene que haber. O lanzar una moneda al aire, que sea un filtro aleatorio. Entonces, estos algoritmos infernales generalmente aprenden de nuestros comportamientos, aunque hay muchas variantes. Si a ti se te presentan unas noticias y no haces clic en una, el algoritmo aprende que esa no era una buena sugerencia. Si tú entras en una noticia y sales rápido, aprende que eso no te interesaba. Entonces, lo que yo me pregunto es si el diablo que hay en estos algoritmos no es nuestra propia complacencia, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Esta es como la reflexión y la pregunta es ¿qué se puede hacer para un poco compensar o arreglar esto? Gracias. Magnífica pregunta la tuya. Realmente. Magnífica pregunta y magnífica reflexión. Así es. Sí, al final retorna a lo que los algoritmos aprenden de nosotros, precisamente. Pero ahí está la cuestión. Yo creo que sí que podemos hacer cosas. Sí que podemos hacer cosas, primero preguntándonos qué es lo que están haciendo de nosotros, no teniendo eso que un filósofo alemán, que ahora mismo se me escapa el nombre, lo diré luego, llamaba vergüenza prometeica. Bueno, lo diré, se me ha ido de la cabeza, pero le llamaba, siempre me ha gustado mucho esa expresión, vergüenza prometeica. Es decir, nos avergonzamos de nuestra propia creación, nos avergonzamos por la magnitud que ha adquirido aquello que nosotros hemos creado, ¿no? Ese Frankenstein que nosotros hemos creado y que al final se nos impone. Y que realmente tiene, pues, como todas nuestras virtudes y nuestros defectos exacerbados, hechos colosales, hechos titanes, pues esa manera de volver a hablar con aquello que hemos creado, yo creo que iría justamente en esa óptica, el generar, pues no sé, formas más participativas de producir esa información, de corrección de errores, de corrección de sesgos cognitivos, porque es curioso que lo que nos ha proporcionado el conocimiento más inmenso que podíamos aspirar a tener, es impresionante. Yo muchas veces en clase lo digo con los alumnos. ¿Cuándo hubiéramos imaginado que tendríamos acceso a bibliotecas de Oxford, de Cambridge, de un montón de archivos que ni conocíamos, que estuvieran justamente en nuestra mano? Y la gente lo usa para ver gatitos. Pues entonces ahí quizá estará precisamente una respuesta. Es pereza intelectual, es vergüenza ante lo que hemos creado y es dejadez y desidia. Entonces yo creo que por ahí hay por donde transitar. Y de todos modos me parece magnífica esa reflexión porque ciertamente, y haces muy bien en advertirlo, lo que hemos creado retorna sobre nosotros. Lo que pasa es que no lo reconocemos como nuestro. Y es por eso por lo que puede llegar a esclavizarnos. Al hilo de vuestro diálogo quería hacer una precisión, arrancando de una expresión de Alicia. Se han cruzado tres adjetivos aparentemente sinónimos y que no lo son, referidos al algoritmo en este caso: demoníaco, infernal y diabólico. No son lo mismo. Es decir, voy a hacer una precisión culterana, es decir, absurda, pero bueno, que igual tiene algún sentido. El algoritmo no tiene por qué ser infernal y no tiene por qué ser demoníaco, pero es diabólico. Diabólico además en el sentido etimológico de la palabra, es diabólico. Es separador, es construcción de idiotas. Es decir, en el sentido de que precisamente fuerza con tu clic o con tu entrada y salida inmediata un diálogo que ya no es con el que está en el bar leyendo el periódico, donde se puede divagar a partir de la noticia X, sino que es un diálogo. Es decir, en ese sentido, la construcción de la idiotía, del idiotés al que se refería Alicia en su conferencia,
tiene que ver con el algoritmo diabólico, que no es simbólico, no une ni siquiera en el conflicto. Digamos, te deja a solos con el aparatito que le pregunta a Alicia si su hotel es un hotel bueno o no es un hotel bueno para sacar fotos. Claro, no digo que eso, seguir utilizando el lenguaje teológico que tanto me gusta, no digo que eso sea necesariamente una condena. Y no digo que tenga, o sea, que le acompañe infierno. Pero en cualquier caso, pensar en el diabolismo de esa relación creo que es importante y que está en consonancia tanto con la magnífica intervención de Alicia como con la tuya. Creo que apuntaba en esa dirección, pero en ese sentido, ya digo, no habría que sobrecargar con otros adjetivos, ya digo, infernal o demoníaco, quizá también. Pero bueno, eso sería, digo, objeto de otra reflexión. Lo que pasa es el movimiento Dia-Valein frente al Sim-Valein, que es un movimiento de unión. El símbolo era el símbolo en Grecia era una pieza de reconocimiento, que además se transmitía de generación en generación. Inicialmente un hueso, después una moneda, ¿no? Cuando se unían las piezas, eso significaba que se reestructuraba una unidad social. Cuando en la tragedia se dice mandaré por delante mis símbolos, no es que mande banderas o cosas por el estilo, ¿no? Sino allí donde vayas, los que han sido huéspedes míos te van a recibir en el momento en el que muestres eso. Ese poder es el que no tiene el algoritmo, ¿no? O sea, que tiene, ya digo, ese algoritmo además que tú has descrito. Es más bien es un poder diabólico, un poder separador que te deja a solas con él, no con ellos. Es un poder errático, pero que nos pierde. A ver, hay varias manos levantadas aquí. 2, 3, y vale, 2, 3 y con eso ya cerramos. Voy a ser rápido, es sobre los miedos, el miedo. Has estado hablando, y es cierto, porque yo no hago más que leer y oír que hay cada vez más miedos, y miedos para aquí, y miedos para allá. Lo que pasa es de que has comentado que de ese miedo las estructuras del poder lo potencian y se pueden beneficiar de él, ¿no? Pero es que yo quisiera poner en manifiesto que es que estos miedos van en todas las direcciones. O sea, no son miedos de arriba abajo, sino también de abajo por todos los lados. Perdona, es que, por ejemplo, hay miedo al eje del mar, al Islam, a los inmigrantes, pero es que hay miedo a Trump, hay miedo a Le Pen, hay miedo a perder el trabajo, hay miedo a que te quiten las pensiones. O sea, el miedo, los miedos, están por todas las direcciones. Es lo que yo observo. Todo en la gente se agrupa. Es que me da la sensación que ante la individualidad que nos hace indefensos, nos estamos trivializando, formando grupos, y esos grupos son espeleados, o nos espeleamos con el miedo que es lo que nos dinamita, o sea, lo que nos propia hace dinámica de formar grupo. Ahora yo tengo que aceptar, y se está poniendo de manifiesto, que las mujeres tienen miedo de salir a la calle, miedo por las madres con las hijas. O sea, es que el miedo va por todos lados, en todas las direcciones. ¿A qué es eso debido? Vamos, si te parece, Alicia, había palabras pedidas. Damos las palabras y luego respondes. Sí. Por favor, hay 3 palabras. Vamos a procurar ser breves para que nos dé tiempo a los 3. Sí, por llevar un poquito la contraria, es verdad que la inmensa información que tiene sobre nosotros es de un alto nivel, ¿no? Pero yo considero, el otro día en El Rato, en El País, aparecía, ¿no?, la viñeta única y aparecía, tienen todos nuestros datos, pero no nos conocen, ¿no? Es decir, yo creo que la gran perversión del sistema es que quieren hacernos que saben mucho de nosotros. Y yo creo que tal conocimiento no es tan grande, porque primero conocernos a nosotros mismos nos cuesta toda una vida, ¿no? Si llegamos a conocernos medianamente, ¿no? Conocer a nuestros seres queridos, es decir, todos esos datos, cuando nos morimos dejamos un carné, unos papeles ante el notario, no sé qué, lo recopilamos todos y hay una inmensa información, pero somos nosotros
una persona que ha vivido, que ha soñado, que ha tenido ideas, que ha tenido esperanzas, que ha tenido críticas. Es decir, ¿van a poder llegar a sondear todo eso? Los algoritmos, sí, locos y automáticamente reproducen información falsa, además y tal y cual, pero hasta qué cierto punto no es eso un carrusel. Sí, vamos a hacer una pregunta atrás y otra aquí. No, alguien había pedido la palabra por aquí, ¿no? Sí. Yo creo que alguien, vale. Las recogemos las Pues, 4. Eso es. Vale. Pues tal vez, contradiciendo ahora al compañero, desgraciadamente el Big Data de nuestros días es tan potente que si saben hasta cuándo nos vamos a morir sin saberlo nosotros mismos. O sea, curiosamente, la sobreexposición que tenemos los seres humanos, cada vez que apretamos digitalmente una letra, es una huella maravillosa para que nos estén invadiendo luego, pues a ti, por ejemplo, con la fotografía del hotel o con cualquier otra cosa, ¿no? Antes de que nosotros tan siquiera pensarlo, ellos están controlando lo que va a ser nuestro pensamiento, nuestro inconsciente. Y eso es a donde vamos. El mundo va ahí por nuestra sobreexposición precisamente, ¿no? Tristemente, pero está en nosotros el no sobreexponernos en demasía. Y evidentemente esto tiene mucho debate. Así es. Aquí adelante había una pregunta también. Espera, te traen el micrófono. Segunda fila. Sí. No sé si viene al caso lo que... no sé si viene al caso lo que voy a decir, pero es que veo un anuncio, oigo un anuncio en televisión que a mí desde luego me irrita horrores. Me pone de una mala uva y no sé si tengo razón para esa mala uva, pero bueno. Seguro sí. Ese anuncio que dice que haciendo una llamada que no sé si cuesta 1 euro o 5, no sé qué, a no sé qué teléfono, se evita los casamientos de las infantiles. A mí eso me pone de los nervios. Pero es que nosotros los de a pie podemos solucionar un problema de los grandes poderes. Vale, el clickactivismo. Bueno, organiza. Es difícil organizar. Vamos a ver. Sí, respecto a la primera pregunta, si no recuerdo mal, creo que estaba enfatizando algo muy interesante, que es ese mecanismo de conformación grupal, pero a partir del miedo, no a partir de la voluntad de reconocernos unos a otros, sino a partir de agruparnos frente a otros, ¿no? Y eso sí es verdad, es lo que yo me refería con la expresión pérdida de la capacidad de relación social. Precisamente eso, ¿de dónde sale ese miedo? Yo creo que la pregunta no es tanto o no solo de dónde sale. Yo creo que el miedo es un mecanismo intrínseco, es un mecanismo incluso biológicamente destinado a nuestra supervivencia. No es tanto de dónde sale, sino a quién beneficia. La vieja pregunta, cui prodest, ¿quién saca algo de todo esto? Es lo que tal vez deberíamos preguntarnos, porque el miedo está ahí y el miedo siempre está ahí. La cuestión es qué hacemos con ese miedo. Y cómo, si dejamos que ese miedo sea el vehículo que forme el esqueleto de nuestras relaciones sociales, o bien superamos ese miedo precisamente para relacionarnos y para vincularnos con otros, a los que en principio no tenemos ni por qué no tener miedo ni por qué tenerlo. Ese beneficio de la duda, por así decir. Pero eso tiene que ver precisamente con lo que estaba sosteniendo al principio de la charla, con la valoración a la baja de la duda. Queremos controlar todo, queremos prever todo, queremos que nos conozcan a la perfección, como decía por ahí alguna de las intervenciones, ¿no? Esa obsesión por prever, por adelantar, por cuantificar. Realmente, bueno, eso es el esclavo más poderoso para esta emoción colectiva del miedo.
ese afán por conocer más para acabar temiendo nada más y no conocer más para tener menos miedo. Realmente ese es el problema. Y con respecto a la última intervención, pues sí, lo que esta señora estaba planteando creo que es el problema que muchos nos estamos preguntando hoy día. ¿Qué se logra con el llamado click-activismo, ¿no? Realmente hay una secuencia, digamos, que vincule el darle a un botón con hacer algo por tus semejantes. Pues no lo sé, tiendo a pensar que no. Tampoco creo que sea del todo malo que se haga conocer determinados problemas, que se haga, digamos, un llamamiento ante determinadas causas. La cuestión es que no podemos quedarnos allí, que no basta solamente con eso. Ya lo que se había comentado al final es que, ¿cómo era? Tienen todos nuestros datos, pero no nos conocen. En realidad no es que seamos invisibles para ellos, en realidad es que no quieren conocernos. Es que esa es la cuestión. No quieren, por tanto, reconocernos. Y por eso toda esa insistencia que venía sobrevolando a lo largo de toda esta charla, ¿no? En el mecanismo de reconocimiento, como un modo de conocimiento mutuo, no de reconocer bajo mis categorías, bajo mis etiquetas, bajo mis estereotipos y hacerte encajar con lo que yo pienso que tú eres, sino abrirse a la sorpresa y abrirse a la oportunidad de que la presencia del otro puede ser una amenaza, pero también puede ser una bendición. En cualquier caso, a mí siempre me ha gustado mucho el verbo entablar amistad. Precisamente es ofrecer un espacio común sobre el que tener una conversación, sobre el que abrir la puerta a algo que antes no estaba. Solamente adquirimos amigos a partir de que personas que antes no lo eran, ¿no? Pues ahí hay algo por pensar. Bueno, quería decir simplemente que sí, seguramente hay algo perverso en ese artículo que irrita a nuestra compañera. No es tanto el llamar a la caridad, que hace tiempo estaba un tanto denostada, es inducir a pensar que hay soluciones biográficas y particulares a problemas sistémicos. Sí. Ese es el problema, ¿no? Si usted da 5 euros, lo dice un individuo que no es reacio al activismo, aunque desconfía de los mensajes salvíficos y celestes del hiperactivismo. Pero sobre todo ese es el fantasma, ¿no? Sí. Si usted tiene un buen comportamiento biográfico, ya no va a ganar el cielo, que está en horas bajas, tampoco la Liga, que estamos en Bilbao, pero sí va a solventar un problema sistémico. Me parece que la tercera opción de salvación es tan escasa como las primeras. Bueno, únicamente quería decir una cosa, no era el primer marido de Hannah Arendt, Gunther Anders, el autor de La vergüenza prometeica. Muy bien, antes de despedir, al menos por mi parte, a Alicia, con un agradecimiento enorme y con un aplauso, nos convoco a la conferencia del próximo día 14, donde el filósofo chileno radicado en Valladolid, Fernando Longas, desvela desde el principio quién va a ser al menos su inicial interlocutor, pues utiliza una frase de Maquiavelo, aprender a no ser bueno, a propósito de la deuda y la pena. Muchísimas gracias, Alicia, y muchísimas gracias a todos.